Ahora sí, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Gracias a todos los que están acá conectados. Damos inicio a este segundo día del seminario Juventud SOS. Les decía que ayer iniciamos con una primera charla a cargo del hermano Christopher Cepeda de República Dominicana, que se llamaba aislamiento juvenil. Hoy tenemos, para la gloria y honra de Dios, una tremenda conferencista, una gran mujer, ustedes la van a conocer pronto, y se llama Julia Goodbridge. Doña Julia va a tener el tema que le hemos llamado ¿Conoces los factores de riesgo y de protección en tu hogar? Antes de iniciar con ella, vamos a hacer una oración para poner todo en las manos del Señor. Así que yo te invito para que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta preciosa noche, Señor, en este segundo día del seminario, nos ponemos en tus manos, creyendo, Dios, y sabiendo que tú tienes control, Señor, de todo lo que hoy va a suceder. Ponemos en tus manos a doña Julia, Señor, para que la uses, Dios. Dale esa sabiduría que le ha dado siempre, Señor, para que en esta conferencia, Dios, tú nos hables a nuestros corazones, Señor. Quita todo obstáculo que pudiera haber, Señor, todo problema de internet, ya sea aquí donde estamos, Señor, en las instalaciones Génesis o en cualquier lugar, Señor, donde estén conectados, Dios. Toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti y que esta noche, Señor, tú seas el que te vayas a glorificar en el nombre de Jesús. Dos cositas antes de empezar. Las consultas se pueden hacer a través del chat, del chat acá del Zoom. Usted hace las consultas, tenemos un equipo de trabajo que va a estar pasándole las preguntas a doña Julia. Ella las va a contestar al final. Y también ya estamos conectados por Facebook. Entonces, estás por Facebook y nosotros acá las vamos a pasar a doña Julia. Así que, doña Julia Goodbridge, vamos a presentarla. Delegada ejecutiva de la Fundación Rescatando Vidas, ONG, sobreviviente con 20 años de experiencia. Vicepresidenta del norte de ASULAC, Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe. Conferencista en Costa Rica, en Uruguay, México, Argentina y Venezuela. Trabaja con jóvenes, adolescentes, padres de familia y profesores en escuelas y colegios a lo largo de todo el país. Esto es un resumen de todo el currículum de doña Julia, que es un currículum como de 10 páginas, pero queremos aprovecharla a ella en esta conferencia, así que cortamos un poquito. Y doña Julia, ahí donde estás conectada, te hago el pase a partir de este momento para que inicies. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, pastor, y gracias por haberme invitado a compartir con ustedes. Espero que las personas que están conectadas puedan de verdad salir con bendición, que conozcan un poquito sobre lo que son los factores de riesgo y de protección. Vamos a empezar la conferencia y cualquier pregunta ya ustedes saben a dónde pedirla y vamos a iniciar. Y muchísimas gracias también por el equipo que tengo aquí al lado para empezar la conferencia. Muchas gracias.
Muy buenas noches. La Fundación durante 20 años ha estado trabajando en todo lo que es la prevención de conductas autodestructivas, incluyendo, por supuesto, el suicidio, por causa de que yo soy una sobreviviente de suicidio de mi hijo hace años. Vamos a ver, ¿conocen ustedes los factores de riesgo y de protección en tu hogar? Vamos a empezar a conocer y a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué es lo que ha perdido actualmente la sociedad y que hemos perdido todos? Los 4 pilares básicos que sostienen a nuestros niños, adolescentes y juventud. Todo esto se ha perdido en una nueva generación. Como todos sabemos, la educación, que ahora también se encuentra en crisis, ¿verdad? La familia, que la familia también está siendo atacada, y todos los valores, por supuesto. El propósito de vida. ¿Qué es el propósito de vida de cada persona? ¿En qué nos hemos basado en nuestras vidas? Y sobre todo, pues lógicamente, la sociedad. Estamos en una sociedad que en estos momentos todo lo ve en una forma relativa. No es absoluta las verdades, sino relativas. Vamos a ver. ¿Qué son los factores de riesgo? Por ejemplo, ¿qué significan los factores de riesgo? Es la probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que afecta a la salud, desde una perspectiva integral del individuo o de un grupo. Esos son los factores de riesgo. Voy a hablar un poquito sobre los factores de riesgo a nivel de hogar, a nivel personal, a nivel de comunidad, etcétera. Pero no quiero que también ustedes se den cuenta de que estos factores de riesgo pueden ser muy claros y puede que no sean muy claros. Por eso es que estoy en estos momentos tratando de hablar con ustedes. Percepción. ¿Cómo percibimos nosotros la vida? ¿Qué percepción tienen ustedes, los muchachos, los adultos, en sus hogares? ¿Cómo perciben lo que está pasando actualmente, inclusive en la sociedad, verdad? De toda la percepción viene el pensamiento. De acuerdo a cómo usted percibe su vida, usted va a tener un pensamiento y va a conformar una creencia. Esas creencias pueden ser creencias erróneas, pueden ser creencias verdaderas, reales, pero de esas creencias vienen los sentimientos. Y el sentimiento produce una emoción y luego una acción. Si estamos hablando de factores de riesgo, en el caso, digamos, mío, yo no pude darme cuenta, por ejemplo, a mí se me suicidó mi hijo de 14 años, Rafael Antonio, y yo nunca pude darme cuenta de cómo él estaba percibiendo su vida, cómo estaba percibiendo el hogar nuestro. Tenía todas las necesidades básicas cubiertas, no le faltaba absolutamente nada. Sin embargo, pues él cometió este error del suicidio, y ahora, conforme vamos pasando las filminas, vamos a ir hablando sobre el testimonio de mi hijo, que es muy importante. ¿Cuál es tu percepción? A ver, ¿en qué o quién está fundamenta tu vida? ¿En qué o quién está el fundamento de tu vida? ¿En el éxito? ¿En la profesión? ¿En el placer? ¿En el estatus? ¿Matrimonio, amigos, hijos, inclusive religión? Vivimos en un tiempo de identidades muy, pero muy frágiles. Nos basamos en las apariencias, en los logros, en el estatus. Y todo esto, si nos damos cuenta ahora con el corona, nos damos cuenta de que nada de esto es un buen fundamento. Así me pasó a mí. Cuando mi hijo se suicidó, me di cuenta de que mi vida estaba fundamentada no en una roca, sino en barro. Todos los fundamentos que yo tenía o que yo creía que tenía, que eran muy exitosos, muy tranquilos. Tenía una vida muy tranquila, estaba estudiando y tenía los 3 hijos, el menor de 8 años, Rafa que tenía 14 y el mayor que ya estaba estudiando. Pero todo en mi vida, la percepción que yo tenía era de éxito, de placer. Estaba basada en mi matrimonio, en mis amigos, en mis hijos.
Y religión no, porque en esos momentos la religión me veía a mí como una persona que estaba fuera de las normas o las leyes que existen en las religiones. Y ahí fue donde tal vez yo fallé totalmente, porque la religión no me sirvió de absolutamente nada. Por supuesto que entré en una crisis. ¿Qué es una crisis? Es una concentración en un evento que se vuelve amenazante. Hay un cambio emocional en el evento, inclusive una desorganización de la conducta. Como ustedes comprenderán, el suicidio de un hijo es un dolor que yo creo que es uno de los dolores más fuertes que puede tener una persona. La muerte está siempre ahí esperando por cualquiera. Pero cuando un hijo toma la decisión de quitarse la vida por él mismo, pues es algo que entra una culpa tan fuerte, hay un tabú, hay un estigma tan fuerte, que entras en un hueco en tu vida donde la crisis abarca todo lo que es emocional, físico, psicológico, etc. Y la persona se declara impotente de enfrentar, resolver o manejar. ¿Qué me pasó a mí? Yo no sabía cómo enfrentar la muerte de mi hijo. Y aquí yo le hablo mucho también, no solamente a los padres o a los adultos, sino también a los jóvenes. ¿Cómo están enfrentando sus vidas? ¿Cómo resuelven sus conflictos? ¿Cómo los manejan? Igual, por ejemplo, en este caso el mío, yo estaba totalmente impotente, no podía enfrentar una crisis de esta categoría. Los jóvenes actualmente también se presentan crisis donde tampoco pueden manejarlas, no pueden resolverlas. En estos momentos también ellos en sus hogares puede hacer que estén pasando crisis, puede hacer que se sientan impotentes, pueden ser que saben que no pueden resolver, que no pueden manejarlas. Y muchos están en hogares donde los padres tienen que trabajar los dos. Entonces, nosotros no estamos exentos de tener crisis en la vida. Ahora, hay crisis emocionales. Una de las más fuertes para mí fue la crisis emocional. Mis emociones empezaron a subir, a bajar. Un día estaba enojada, otro día estaba contenta, otro día estaba tranquila, otro día perdía la paz, otro día quería estar en la cama. Y entonces esas crisis emocionales llegan a perturbarte en tal forma y a estar en desacuerdo en la forma en que vives. ¿Cómo vives actualmente? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Estamos de acuerdo en la forma en que vivimos? ¿O estamos en desacuerdo con todo lo que nos está pasando? ¿Estamos sabiendo cómo resolver? ¿Cómo manejar? Ahí esa pregunta se las dejo a ustedes para que ustedes puedan responder. Ahora, hay un dolor emocional crónico. ¿Cuándo es que este dolor emocional se vuelve crónico? El dolor emocional crónico se vuelve cuando la persona ya que no sabe resolver, que no sabe cómo manejarlo, puede pasar casi que el 90% del día o de su tiempo en cama, triste, deprimida, y entonces se vuelve algo crónico en la vida de esa persona, que es muy difícil de manejar, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay dolores emocionales, inclusive en los mismos jóvenes, vuelvo otra vez. Hay dolores emocionales que ellos se vuelven crónicos. Y cuando usted habla con él, con un joven, con un adolescente, con un niño, y todo el tiempo está molesto, ya ahí hay un dolor emocional que hay que fijarse bien qué es lo que le pasa. Padres de familia que no están contentos o no están de acuerdo como están viviendo. Llegan a la casa, llegan molestos, llegan con ganas nada más que de descansar y no pueden porque la madre tiene que ver las tareas de los hijos. Pero tenemos que ver que hay dolores emocionales crónicos. Los factores de riesgo pueden convertirse en conductas de riesgo, que ya son algo personal. Y tenemos que ver cuáles son estos factores de riesgo. Falta de apoyo familiar. En el caso de mi hijo, él tenía el apoyo familiar, pero en todo lo que eran las necesidades básicas del hogar. Pero los hijos o los jóvenes o los adolescentes, inclusive los adultos, necesitan otra clase de apoyo familiar. También hay problemas sociales,
laborales, alcoholismo o abuso de sustancias, abuso físico, sexual, verbal o emocional. Yo creo que todos hemos pasado muchísimas veces, inclusive los adultos hemos pasado de niños en ocasiones por algún abuso, tal vez no físico, pero tal vez verbal o emocional. Y lo vamos repitiendo conforme va pasando la vida en nosotros, conforme vamos, y vamos repitiendo conductas inclusive, ¿verdad? Las pérdidas amorosas es un factor de riesgo. El desempleo, las pérdidas financieras. La verdad es que en estos momentos yo y la Fundación se sienten muy preocupados porque vemos la situación del país. Sabemos que estamos teniendo factores de riesgo en el país. El desempleo, las pérdidas financieras, la discriminación, los problemas sociales. Si hay algo que el ser humano necesita es el afecto, el abrazo, el beso, el decirle te amo. Y ahora todo es por redes sociales. A mí me estorba, verdaderamente. Porque si hay algo que yo he visto en los jóvenes, es esa necesidad de afecto. Es esa necesidad de que un padre o una madre le dé un abrazo, un beso, de que se preocupen por él, de que le pregunten cómo estás. Y entonces estos factores de riesgo tenemos que preocuparnos porque si están en nuestro hogar o están en nuestros hijos o están en algún momento, inclusive en empresas, si nosotros podemos ver que hay factores de riesgo también en empresas que se pueden convertir en conductas de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que se vuelven ya personales? ¿Cuáles son los que ya podemos decir, bueno, es la persona la que ya está presentándonos un factor de riesgo personal? Primero, sentimientos de fracaso. ¿Cómo estamos actualmente percibiendo toda esta situación que nos estamos llevando? ¿Cómo percibimos, como les dije, que nos viene a traer pensamientos y nos viene a traer creencias erróneas o verdaderas, como sean, pero a veces nos sentimos con un fracaso? Indefensión, o sea, no hay nada que hacer ante un virus. Una partícula de un virus nos tiene de rodillas a todo el mundo, ¿verdad? Somos muy vulnerables. Hay mucha desesperanza. Si hay algo en la vida que ataca mucho a los jóvenes y adolescentes es la desesperanza. Esa fue una de las, digamos, las emociones o de los pensamientos más fuertes en mi hijo, que es la desesperanza. Cualquier persona que se suicida tiene desesperanza. Y actualmente, en estos momentos, podríamos pregúntenle a sus hijos, hablemos con ellos. ¿Qué piensan? ¿Ellos tienen esperanza en el futuro, frente a la vida? ¿Son impulsivos? Porque hay altos niveles de impulsividad. En el caso mío, me decían que Rafael era muy impulsivo y un poco violento, entonces yo encontré muy fácil ponerlo en clases de karate. Y ahí yo sentía pues que él podía bajar la impulsividad o su enojo. En ocasiones él llegaba y me rompía una puerta y según él estaba practicando. Pero mi pregunta nunca fue ¿qué sentís? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Sino que yo le decía, me vas a deshacer la casa. Para eso estás en clases de karate. Ahí es donde tienes que actuar, no aquí. Entonces la agresividad, la baja tolerancia a la frustración. En estos momentos hay problemas legales también. Dificultad para acceder a servicios de salud mental y sociales. Tenemos problemas en la fundación cuando nos llaman muchísima gente y no podemos accederlos a ellos a servicios de salud mental. Sabemos que los EVAIS, que los hospitales están a veces saturados. Los psiquiatras y los psicólogos en estos momentos tienen sus problemas porque tienen que hablar por medio de una computadora con los muchachos o con la persona que necesita ayuda. Y no es lo mismo que verlo cara a cara, ojo a ojo, de poder llegar y decirle cómo estás. Y aunque ustedes no lo crean, hay una forma que el adolescente o el joven o la persona que necesita ayuda
en su forma de sentarse, en su forma de hablar, en su forma de decir las cosas, puede demostrar muchas cosas. Hay presencia de acontecimientos vitales muy negativos, ya sea la muerte de una persona que está muy cerca nuestra, ya sea un divorcio y otras cosas que pueden ocurrir. Vamos a seguir con otros factores de riesgo que ustedes puedan ver cómo poder darse cuenta de qué es lo que está pasando en su casa, en su hogar y en su comunidad, en su escuela, en su colegio, en todas las personas con las cuales usted se conecta o puede compartir, porque ahora no se puede pues ni compartir, ¿verdad? Entonces estamos con problemas en ese caso también. ¿Qué es lo que vuelve vulnerable a una persona a estos factores de riesgo a nivel personal? Si nos damos cuenta, la persona que se encuentra enojada, desilusionada, con pérdidas muy significativas o no muy significativas. Yo conocí personas que llegaron a conocer al Señor o que buscaron del Señor porque tuvieron pérdidas tan insignificantes. En el caso de mi hijo, por ejemplo, se le iba la novia para Estados Unidos y francamente, pues para mí yo no creía que para él era importante, pero para él era una pérdida muy significativa. Inestabilidad. Bueno, hay muchos hogares donde no hay una estabilidad a nivel emocional, a nivel físico, inclusive, ¿verdad? Y la separación o divorcio, estamos hablando de que la sociedad ahora ha perdido sus valores, ya no, los hogares no es lo mismo que antes. Y estamos viviendo en una época donde los jóvenes ven todo a nivel normal, natural. Ya no hay valores significativos. Es más, no hemos buscado al Señor verdaderamente. Inclusive en las iglesias, el liderazgo. Yo creo que el liderazgo de todas las iglesias tiene que conocer todos estos factores de riesgo, ¿verdad? Y saber cómo manejarlos y cómo detectarlos a tiempo para hacer prevención. En estos momentos, en el momento en que mi hijo se suicidó, como les dije anteriormente, yo tenía una religión donde las leyes de esa religión no me permitían acercarme a Dios. O sea, no tenía un Dios con el cual pudiera tener una vivencia. Tenía un Dios que lo veía muy lejos. No podía acercarme a Él. No podía tener una relación con Dios. Y eso es terrible. Es más, actualmente yo no entiendo cómo una persona o cómo hogares pueden salir adelante, como les dije, sin un buen fundamento, que es el Señor. Una persona que no conoce o maneja sus emociones. ¿Cómo conocemos nuestras emociones? ¿Cómo sabemos cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo sabemos qué es una emoción y qué pensamiento nos trajo a esa emoción? Es muy importante esto, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las conductuales? Las que yo decía que pueden llegar a a convertirse en algo normal en un joven o en una persona que ha tenido factores de riesgo. Depresión, y sin embargo yo les voy a decir que estos factores de riesgo, hay muchos de ellos que no presentó mi hijo, como la depresión, él no se veía deprimido, hay cansancio, pérdida de interés en actividades, la culpa. La culpa fue uno de los factores de riesgo míos, terribles, totalmente, ¿verdad? La desesperanza también. Yo puedo decir que todos estos que estoy hablando los tuve yo después de la muerte de mi hijo. Depresión, cansancio, ya no tenía ningún interés en tener actividades, había culpa, la desesperanza en el futuro,
Yo tenía un comportamiento hostil, agresivo, y esto lo podemos ver mucho en los jóvenes. Jóvenes, cuando ustedes tengan un pensamiento o un comportamiento hostil, agresivo, rebelde, tienen que acercarse a sus padres, a sus líderes, a alguien que los pueda escuchar y que ustedes puedan compartir con ellos. Se aíslan las personas y hay una inseguridad total en todo lo que hacen y en todo lo que están pensando. En el caso mío, por ejemplo, sí, el aislamiento era un escape para mí. Mi hijo tenía aislamiento, pero no aislamiento de sus amistades, y en eso hay que tener cuidado. Era un aislamiento de su familia. Yo creía que lo solté muy joven. A veces los padres soltamos a nuestros hijos en la adolescencia porque creemos que ya ellos pueden decidir sobre ellos mismos. Pero hay algo que el Señor me enseñó a mí a través de todos estos años, que es que Él nos ha dado a nosotros, que mientras nuestros hijos estén en la casa, hay una autoridad que Él nos ha dado sobre ellos, que es la autoridad como padres. Y no podemos soltar esa autoridad ni hacernos tampoco totalmente los locos, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa autoridad es dada por Dios. Vamos a ver cuáles son los factores precipitantes. Son factores emocionales negativos, desinterés totalmente en el hogar, críticas constantes y los duelos mal elaborados. Hay duelos que nosotros no sabemos hacer. Hay duelos pequeños, grandes, que pasan desapercibidos en nuestras vidas desde pequeños. A veces no nos damos cuenta que hemos tenido duelos que no hemos hecho, no los hemos elaborado. Y puede ser un factor precipitante cuando usted llega a tener una crisis o un factor de riesgo. ¿Qué personajes bíblicos creen ustedes que no han tenido crisis? Veamos el caso de Moisés, Jonás, Job, Pedro, Pablo. O sea, si vemos todos los personajes bíblicos que han tenido crisis, podríamos hablar de todo, ¿verdad? Yo creo que el único que no tuvo crisis fue Jesús, nada más que en la cruz del Calvario, cuando entregó su espíritu al Padre y le dijo: en tus manos entrego mi espíritu. Qué importante es saber que nosotros somos humanos y que todos los personajes bíblicos también fueron humanos y tuvieron sus crisis. Ahora, ¿cuáles y qué son los factores de protección? Bueno, en el caso mío, yo pasé un año totalmente casi en una crisis tan grande que por supuesto tuve que estar empastillada. Teníamos una vida social muy activa, por lo tanto el licor y las pastillas eran algo de todos los días, porque no encontraba una paz, no encontraba reposo, no encontraba cómo volver a encontrarme a mí misma, qué hacer al respecto, ¿verdad? Y los factores de protección hay que darse cuenta, si los tenemos, que son la existencia de aspectos internos y externos en las personas, que las protegen y las hacen menos vulnerables a daños que afectan su bienestar y su desarrollo integral. Yo no tenía factores internos de protección. No tenía al Señor, que para mí es el más importante en cualquier hogar, en cualquier persona. Externos, bueno, un psiquiatra, pastillas, amistades, lugares donde podía visitar, que iba, que disfrutaba, que era una vida social muy intensa. ¿Eran factores de protección esos? No. Mi vida seguía exactamente igual. Una vida vacía, con un vacío existencial tremendo, con un dolor crónico tremendo y con mucha desesperanza. Yo digo que cualquier persona que tenga crisis, que tenga pérdidas, que esté pasando en estos momentos por un riesgo, que esté con pensamientos autodestructivos, le digo francamente, la única forma, y se lo digo por experiencia propia, es
acérquese al Señor. Ese mismo año que murió mi hijo, murió mi esposo. Me quedé sola con mi hijo de 8 años. Me quedé con un hijo que estaba estudiando en el Zamorano. Entonces, mi hijo de 8 años, que estaba sufriendo el duelo de su padre y de su hermano, yo le pregunté en una ocasión al Señor, ¿qué puedo hacer con este hijo? ¿Qué le voy a dar a él que no le di a Rafa, al de 14 años? Y nunca se me olvida porque, bueno, ya en ese momento, ya yo estaba desesperada clamando a un Dios que sí existía, que me ayudara, porque ya no sabía qué hacer con mi vida. Estaba con problemas matrimoniales, estaba con problemas físicos, estaba depresiva totalmente, no me ayudaba en nada las pastillas. Hasta que una amiga me preguntó y me dijo, Julia, ¿conoces a Jesús? Y yo le dije, claro que lo conozco. Desde pequeña tengo conocimiento de él. Me crié en un colegio de monjas y yo creía que para eso era suficiente. Yo conocía a Dios. Me acuerdo que yo veía la televisión en Semana Santa y lloraba cada vez que veía a Jesús en la cruz, pero hasta ahí. Era nada más un aspecto religioso en mi vida. Cuando yo le conté eso a mi amiga, ella me dijo, no, yo te estoy hablando de Jesús como una persona, no como un ídolo, como una religión, sino a Jesús. Eso para mí fue un despertar, y como les digo, cuando empecé a conocerlo, porque todo es un proceso, no digo que ya lo conozco totalmente, pero él ha sido en mi vida, me ha liberado, me ha sanado, ha hecho algo tan grande que por eso les digo, la fundación no se cansará y yo personalmente no me cansaré de decir que ahí está la respuesta. Es el único factor protector. Cuando murió el papá de mi hijo, me di cuenta que el único factor de protección que podía darle yo a mi hijo de 8 años era el Señor, era Dios. Entonces me me puse a buscar de él con una amiga muy linda que empezó a hablarme de la palabra y que yo no sabía verdaderamente y no la conocía la palabra, pero tenía un hambre y una sed, porque desde el primer día que lo conocí al Señor o el primer día que decidí iniciar con él un camino de libertad y de amor, de paz, me di cuenta que necesitaba conocer la palabra, que necesitaba primero yo conocerlo a él para poderle hablar a mi hijo. Ahora, ¿cuáles son los factores protectores individuales? Muchos. Está el estudio, el trabajo. Puedes tener autocontrol, puedes tener habilidades sociales, sentido de pertenencia. ¿A quién crees que perteneces? ¿Qué es un sentido de pertenencia? A veces nos sentimos que estamos como en una cuerda floja, ¿verdad? Donde no sabemos para qué estamos y por dónde vamos. Las convicciones espirituales tienen que ser bien definidas. Y la convicción espiritual es solamente en Jesús y en su palabra. Ahora, padres que enseñan a resolver conflictos y que no los evitan. Saber lidiar con los estresores. ¿Cómo estamos lidiando actualmente con el estrés que nos está provocando todo este virus o esta situación a nivel de país? Hay que saber qué hacer con los problemas, con los fracasos, adversidades. ¿Estamos viviendo actualmente una adversidad? Claro que sí. Y esto no se salva a nadie. Conociendo el propósito de Dios en su vida. Yo empecé a preguntarle al Señor muy claramente, Señor, bueno, ¿y cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cuál es el propósito tuyo para mí? Y me di cuenta de que después de la muerte de mi hijo yo no le encontraba propósito. Yo decía, una vez que mi hijo crezca, ya todo esto, yo no sé qué va a ser el propósito de mi vida. Sin embargo, al año y medio de que estaba yo viuda,
conocí a mi actual esposo y juntos, porque él ya conocía al Señor, juntos empezamos a este caminar para conocer el propósito de Dios. Saber expresar y recibir afecto, eso es un factor protector muy grande. ¿Cómo expresamos el afecto? ¿Cómo lo recibimos? Saber expresar el afecto en gestos, contacto físico, palabras. ¿Estamos haciéndolo actualmente? No podemos hacerlo más que en las burbujas sociales. Pero es necesario expresar el afecto. Un solo gesto, una sonrisa. El otro día que estuve haciéndome un examen en el hospital, me di cuenta que una sola sonrisa para los doctores o las enfermeras o las personas que hacen los exámenes era muy importante. No había contacto físico, inclusive ni palabras tampoco, pero una sonrisa les estaba diciendo yo a ellos que estaba agradecida por lo que ellos estaban haciendo. La disciplina personal es un factor protector. Veamos si nuestros jóvenes están aprendiendo la disciplina personal en estos momentos, en sus hogares. ¿Están aprendiendo ellos a cómo hacer sus tareas solos? ¿Están teniendo esa responsabilidad ellos? ¿O es que nosotros tenemos que obligarlos, sentarlos, gritarles? Conversa con ellos, no grites. Ahora, para sobrevivir a las crisis de la vida, debemos tener una perspectiva eterna. En estos momentos que la muerte es algo que podemos ver muy de cerca, yo quisiera preguntarte, ¿tienes una perspectiva eterna en tu vida? ¿Sabes lo que es vida eterna que te dio Jesucristo? ¿Que ya la tienes? ¿Que estamos siendo aquí nada más que peregrinos? ¿Estamos pasando nada más por aquí? Pero qué bendición es saber que tenemos un propósito y que hay una vida eterna que nos está esperando. Más allá. Hoy le comentaba yo a mi esposo y le decía, ¿cómo será estar delante de Él? Esa luz de Él, estos cuerpos nuestros jamás podrían resistirlo. Ahora, conocer la obra de Jesús en la cruz tiene que llegar a ser una experiencia subjetiva, no es objetiva. Objetiva es cuando te cuentan acerca de la obra de Cristo. Y a veces nosotros cometemos el error de hablarle a nuestros hijos, a los de la escuela dominical, a nuestros compañeros inclusive, de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero eso es algo objetivo para una persona. Él tiene que saber no solamente que Jesús lo sustituyó en la cruz, sino que él tiene que identificarse con Cristo. Si hay algo que para mí fue liberador, fue cuando yo me di cuenta de que Jesús me había llevado no solamente en la cruz mis pecados y mi vida, sino que también yo fui llevada a la sepultura y que ahora lo que puedo hacer es vivir una vida resucitada, no vivir en el pasado. El pasado quedó en la cruz. Y eso para mí ha sido liberador totalmente. Cualquier persona que esté viviendo con cosas pasadas tiene que llegar a darse cuenta que el Espíritu Santo tiene que aplicar las acciones buenas o malas a la cruz del Calvario. Consecuentemente, todo lo que seamos en nuestra constitución natural, la vieja creación, el yo, es resuelto en la cruz. Lo que permanece es de Dios y la sustancia de Él. Todos los que hemos leído la palabra desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta que se habla de Jesús. Hubo profetas, hubo testimonios, todo hablaba acerca de la venida de Cristo, pero eran tipos y sombras. Y ahora tenemos la gran bendición de tener la sustancia, que es la vida de Él en nosotros. Podemos ver en Lucas 5:37, Segunda de Corintios 4:7, por si acaso alguien quiere apuntarlo, Segunda de Pedro 1:4-2, Corintios 4:17, o sea, la palabra, todo, desde el principio al fin, nos habla de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para nosotros, pero también en nosotros.
Nacimos para que el Dios invisible sea visible a través de nosotros como vasos de barro. Yo creo que el Señor nunca termina de conformar ese vaso de barro. Estamos en las manos del alfarero todos los días de nuestras vidas. Y así están nuestros hijos y nuestros jóvenes en las iglesias. Entonces podemos darnos cuenta de que si están en las manos del alfarero y nosotros también, podemos hacer que nuestros hijos sean conformados a la imagen del Hijo. Ese es el propósito, ser conformados a la imagen de Cristo. Experimenta la vida nueva, que no armoniza con la vida natural en Adán. Recuerda que en Adán queda todo en la cruz del Calvario. Ahora es una vida nueva. Buscar una red de soporte. Hay una red inexistente totalmente en estos momentos. Es inaccesible. Tenemos modelos destructivos en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Cómo estamos haciendo para poder ayudarles a las personas que están al lado nuestro? Si somos personas tóxicas, que les hablamos solo de problemas y no les hablamos de la vida. No podemos mantener secretos. Tenemos que conversar. Involucre a familiares y amigos que puedan apoyar a una persona que está presentando factores de riesgo. Y busquemos mucho los factores protectores. Recomendaciones. ¿Qué se sugiere para que usted pueda ayudarle a una persona? No es predicarle, es reforzarle su identidad en Cristo. Eso es lo mejor que podemos hacer con cualquier persona que esté presentando factores de riesgo para conductas autodestructivas, cualquiera que sea. Yo no tuve esa oportunidad de reforzarle a mi hijo su identidad. ¿Por qué? Porque ni yo la tenía. Padres, tenemos que empezar por nosotros primero. Estar muy claros y muy seguros de que nuestra identidad está firme en Cristo. Establecer una relación de escucha abierta. Nosotros somos muy dados a que interrumpimos a una persona cuando nos está hablando. Sobre todo hijos, líderes, jóvenes. Nos cansan, llega un momento en que nos cansan y entonces en lugar de escuchar empezamos nosotros a regañar, ¿verdad? No esquivar el problema. No podemos esquivar el problema. Si un hijo presenta un problema, no lo podemos esquivar. Y tenemos que tener un lenguaje sencillo. No pongamos a hablarles a ellos a nivel de Levítico, ¿verdad? Sobre todo lo que hacían los judíos a nivel de sacrificios. Yo lo hice. Como yo no conocía la Biblia, yo me sentaba con mi hijo en la mañana, el pequeño, abría la Biblia donde salía y le hablaba de lo que fuese. Y en más de una ocasión me salió el Antiguo Testamento y yo no lo conocía y entonces mi hijo me decía, ¿y eso qué es, mamá? No había un lenguaje sencillo. Tuve que aprender verdaderamente a tener un lenguaje sencillo para presentarle lo que era la vida en Cristo. Reafirmar su identidad, su capacidad de superar las pérdidas. Si hay algo que mis dos hijos, los que me quedaron, bueno, ya el mayor vive en Guatemala, ya nosotros tenemos nietos, bisnietos, y si hay algo que yo veo que ellos tienen han aprendido es a superar pérdidas. ¿Cómo superamos las pérdidas nosotros? En estos momentos nadie puede decir que no ha tenido pérdidas. Hemos tenido la pérdida de comunicación, pérdida de abrazos, pérdidas afectivas, enfermedades. Entonces, lo que más se sugiere es confirmar el cariño hacia la persona que está teniendo factores de riesgo o que presenta factores de riesgo. Implique amigos, familia, que sean contenedores, no que sean tóxicos, por favor.
Si hay amigos o familiares que van a llegar a hablar negativamente a esa persona, no los busque, porque no le van a ayudar. Después tenemos que tener una necesidad y una seguridad del nuevo nacimiento. ¿Ha nacido de nuevo la persona con la que estamos hablando? ¿Han nacido de nuevo los que vienen a la iglesia y se congregan? ¿Han nacido de nuevo nuestros hijos? ¿Sabemos lo que es el nuevo nacimiento? Qué importante es eso. Cuando yo nací de nuevo, fue cuando yo encontré la libertad, la seguridad, la paz. Y para mí, otro mundo totalmente diferente. Me dediqué a ver cómo ayudaba a otros. ¿Qué podía hacer por tanto niño y joven que tal vez necesitaba, como les dije, en aquella época, porque mi hijo murió hace más de 30 años, pero en aquella época teníamos recursos alternos. Teníamos una quinta en Turrúcares, donde mi hijo empezó a crecer desde 8 años, y ya estábamos en una iglesia, mi esposo actual y yo, Raimundo. Invitábamos a sus compañeros porque ya mi hijo empezaba igual que el otro. Qué pereza ir a la finca. Yo quiero quedarme en San José. Y mi hijo, Rafa, se quedó en San José cuando él cometió suicidio. Yo estaba fuera de viaje. Y para él no había un recurso alterno porque era la finca no iba. Y a mí me parecía que estaba bien. Ya tenía 14 años y que era normal que él anduviera con sus amigos. Pero no hice lo mismo con mi hijo pequeño. Me lo llevé para la finca todos los fines de semana. ¿Pero qué fue lo que hice? Le dije, invítate amigos. Tráigase amigos para la finca. Y para no cansarlos, terminamos con 60 jóvenes una vez al mes en la finca. 60 compañeros, 60 amigos que llegaban y disfrutaban. Y hablaban mucho de sus sentimientos, de sus conductas. Y veíamos si tenían la fortaleza interna para hacerle frente a todos sus problemas. Eran muchachitos jóvenes que con sus necesidades, con necesidad de hablar, con necesidad de compartir, y en muchos hogares no tenían esa apertura. Y buscaban con quién hablar. En la finca tenían la oportunidad de hablar con sus compañeros, de disfrutar. Eran recursos alternos que teníamos en esa época. En estos momentos todavía tenemos jóvenes que ya tienen hijos, así que ya podemos disfrutar de nietos en todo sentido de la palabra también, ¿verdad? Pero lo más importante fue buscar sus fortalezas internas en Cristo. Les empezamos a hablar del Señor, empezamos a hablarles de lo que era el nuevo nacimiento, de la libertad que ellos tenían si conocían a Cristo, de sus problemas en sus hogares, en el colegio, con sus compañeros. Había muchachos inclusive que tenían bullying y no sabían lo que era el bullying. Les hablábamos cómo buscar sistemas de apoyo en la iglesia, sin temor a ser juzgados, ni criticados. Y eso es muy importante para los líderes, importantes para el pastor, importantes inclusive para nosotros como padres, porque en ocasiones lo que hacemos es criticar, juzgamos muy rápidamente lo que ellos nos hablan. Y por supuesto ya como final les podemos decir que hay que buscar ayuda profesional. Pero estas son recomendaciones que hacemos para que ustedes conozcan qué hacer con los factores de riesgo que pueden presentar sus hijos,
sus amigos, sus compañeros, inclusive compañeros en el trabajo. Si ustedes ven que esas personas están teniendo cansancio, fatiga, depresión, ¿qué se sugiere? ¿Qué podemos hacer? Y el establecer esa relación de escucha, de no criticar, de no juzgar, de presentarles a Jesús no como una persona a nivel de religión, sino como alguien que puede sostenerte y ponerte en un propósito de vida diferente, donde tu vida ya no va a estar sobre el barro, sino sobre la roca. Todos tenemos una parte a veces en el barro y otra en la roca. Y puede hacer que esa parte del barro se hunda en cualquier momento. Entonces tenemos que estar seguros de estar en esa roca. Muchísimas gracias. Quiero saber si alguno tiene preguntas. Estamos, creo que, terminando a tiempo y quedamos a la orden. Confío en que ustedes puedan haber recibido alguna bendición con todo esto que les he hablado. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Emanuel. ¿A los teléfonos de la fundación? Los teléfonos de jóvenes y adultos hoy en día. El teléfono. Ah, bueno. No he tocado ese punto porque todo el mundo lo toca, ¿verdad? Que los teléfonos y toda esta parte que estamos ahora manejando, que inclusive me ha costado muchísimo a mí, que es la parte virtual, todo lo que es a nivel de computación, teléfonos. ¿Qué hacemos con los teléfonos? Tengo personas que inclusive en ocasiones tienen que llamar a sus hijos por teléfono, que están arriba, para que bajen a almorzar o a cenar. Usan el teléfono constantemente, o si no la tablet. Para ellos es esencial el teléfono, pero puede ser un recurso alterno, aunque ustedes no lo crean. Inclusive, ¿por qué no mandarle mensajes de Jesús? En lugar de quitarles el teléfono, decirles que estudiemos la palabra por medio de un teléfono, por medio del teléfono. Hay planes que tienen de Biblia donde podemos hablar de la palabra y hablarles de Jesús. La computadora, bueno, ahora se ha vuelto esencial, ¿verdad? La computadora, pero sí podemos fijarnos en la época en que mi hijo se suicidó, no había computadora, gracias a Dios, pero sin embargo lo hizo. Así que no pensemos que la computadora va a ser un problema para entrar en una conducta autodestructiva, a menos que no estemos conscientes de qué es lo que están viendo en la computadora. A menos que la computadora, el teléfono, la tablet o algo sea algo que ellos manejen a su antojo, sí puede ser un factor de riesgo. Pero si no es así, si nosotros estamos conscientes de que ahí pueden entrar a ciertas páginas, a ciertos programas, donde ellos empiezan a ver como algo muy natural la violencia, el sexo y muchas otras cosas que se están dando y que ustedes o nosotros no hablamos con ellos, no compartimos, porque si estamos viendo una película y entra algún problema o alguna escena, ¿la quitamos o le hablamos al muchacho de qué piensa sobre esa escena para empezar una relación con él, una conversación? Así que sí hay factores de riesgo más fuertes que en la época en que mi hijo se suicidó, pero no digamos que no podemos buscar los factores alternos a ellos. Hay otra pregunta: ¿qué hacer con la rebeldía de los hijos por abandono del padre? Vean,
Mi hijo se quedó sin padre, se quedó sin hermano, pero hay un Padre que está en los cielos. Si usted le presenta a Dios como Padre, jamás ese hijo se sentirá solo. Yo me acuerdo que a mi hijo le decían el huerfanito en la escuela, porque él tenía 8 años. Y cuando llegaba a la casa y me contaba, yo le decía, no, mi amor, huérfano. Dígale a sus compañeros que usted tiene un Padre que es el creador de cielos y tierra. Un Padre que tiene todo el poder del mundo y que se los va a echar al Padre. Y yo recuerdo que él se reía, pero sí sabía y sí conoció que tenía un Padre en los cielos que podía liberarlo y darle paz al respecto. Cualquier padre que se haya ido de la casa, una madre puede perfectamente ayudarle a su hijo o a sus hijos. La rebeldía no es tanto porque el padre se fue. Él necesita una figura paterna. Désela, porque sí la tiene. Si usted la tiene, usted se la puede dar. ¿Cómo superar un duelo? Bueno, hay duelos crónicos. Yo podría pasar aquí toda la noche hablando, ¿verdad? Hay duelos que son rápidos, pueden pasar 6 meses. Hay otras personas que se quedan clavadas en el duelo. A mí el Señor me liberó, como les dije, al año y medio más o menos de muerto mi hijo, que yo me casé con mi actual esposo, con Raimundo. Él me preguntaba mucho sobre lo que yo sentía y lo que yo creía, lo que yo pensaba sobre mi hijo y sobre lo que él había hecho. Y conforme yo fui hablando con él, conforme él me hablaba del Señor y de la obra de la cruz, el duelo fue desapareciendo. Ya no había duelo, sino gozo. Gozo sabiendo de que la única persona que me podía juzgar, más bien había muerto por mí. Entonces ya no había juicio, sino perdón. Los jóvenes que pasan mucho tiempo durmiendo es un síntoma de depresión. Bueno, en estos momentos yo creo que no solamente los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que hasta los adultos lo que piensan es en dormir, en ocasiones. No hay mucho que hacer. Si estuviéramos en una época o en una etapa de que la sociedad está normal, yo le podría decir que sí, puede ser un factor de riesgo. Pero en estos momentos los muchachos sí necesitan aire, necesitan juegos. ¿Por qué no hacemos juegos en los hogares? ¿Por qué no compramos juegos y nos sentamos con ellos? ¿Por qué no jugamos juegos inclusive de ortografía? Scrabble, yo no sé si existe todavía, pero yo lo jugaba con mi hijo. Entonces, que duerman no quiere decir que están con un factor de riesgo, pero podemos perfectamente nosotros compartir con ellos. Sabemos que estamos súper saturados, todos nosotros, con los trabajos de la casa, con el trabajo fuera, con un montón de problemas tal vez a nivel familiar, económico, etcétera, pero también podemos sacar tiempo para jugar con nuestros hijos, para enseñarles algo nuevo, algo diferente, y porque ellos no están yendo al colegio o a la escuela, y para ellos es difícil. Así que no lo veamos como un factor de riesgo, veámoslo como una necesidad que ellos tienen. Cuando los hijos se pierden en el celular y no salen del cuarto en todo el día, eso es aislamiento. Ahí sí yo le puedo decir que si usted tiene autoridad todavía con sus hijos, tiene que tener la puerta abierta y ver qué es lo que está viendo su hijo, qué es lo que está jugando, qué es lo que está pasando todo el día en el celular. Es importante que su hijo entienda que tiene que tener comunicación. Háblele, déjelo que le hable. Yo sé que muchas veces el adolescente, usted le pregunta, ¿cómo estás? Y te dice, bien. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres tal cosa? Sí.
O sea, el adolescente y el joven muchas veces no quieren hablar, pero busquemos los espacios. Si él quiere hablar, no lo calle. Si usted está en la cocina, si usted está en el cuarto, si usted está trabajando y él llega, usted le pone un papelito, mi amor, ya vamos a hablar en cuanto termine, y vuelva a retomar la conversación. Es muy, muy importante esa comunicación abierta, esa escucha para ellos. Si ellos se meten en el cuarto es porque no tienen comunicación con los padres o con los demás familiares. De hecho, ahora también en los videojuegos, eso está trayendo mucha rebeldía, claro. Definitivamente, vuelvo a repetir, ¿usted ve los videojuegos con él? ¿Sabe cuáles videojuegos son los que ve? Dígame una cosa, ¿qué es lo que usted les dice? ¿Qué son los valores que ellos pierden en esos videojuegos? ¿Qué piensan ellos sobre esos videojuegos? No se los quite así como castigo, ¿verdad? Sino que hable con ellos sobre las consecuencias que pueden tener esos videojuegos en la vida de él, en el pensamiento de él, en la percepción que tenga él de la vida luego. Y cómo empiezan a ver las cosas tan naturales como la violencia y, bueno, el sexo libre. Hay que hablarles de los valores, hay que hablarles de lo que dice la palabra. No podemos dejarlos a la libre. Nosotros todavía con un niño, con un adolescente tenemos autoridad. Entonces creo que sí podemos perfectamente hablar con ellos. ¿Qué recomiendas para hijos que crecen sin ninguno de sus padres? ¿Cómo puedo ayudarles si soy una amiga nada más? Bueno, volvemos a lo mismo otra vez. ¿Por qué los hijos van a crecer sin ninguno de sus padres? Pero si eres amiga y conoces al Señor, ¿crees que puedes ayudarlos? Claro que sí. Sé que la figura paterna y materna es muy necesaria para un joven, no lo puedo negar, pero también creo que Jesús puede ser suficiente para cualquier persona, aún sin padre, sin madre, sin nadie. Veamos el caso de Abraham. A Abraham le dijo Dios, deje a sus parientes, deje su hogar, deje su tierra. Hay algo que a mí el Señor me pidió recién convertida y fue mi vida social. Yo tenía una vida social muy intensa y el Señor me separó de mi vida social. Entonces yo creo que nadie es indispensable en esta tierra si tienes al Señor. ¿Cómo pueden contactarme? Bueno, les voy a dejar el teléfono de la fundación. En estos momentos no estamos haciendo visitas virtuales, visitas presenciales. Todo es a nivel virtual. Tenemos psicólogas muy buenas que han trabajado conmigo durante muchísimos años y se han especializado en el tema del suicidio y en conductas autodestructivas. Así que les voy a dar el teléfono de la fundación. Es el 2273-0381. 2273-0381. Hemos tenido que poner horarios porque ya ha llegado un momento en que llaman a cualquier hora, ¿verdad? A la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y sé que las personas están necesitadas, pero no podemos conseguir a una psicóloga a las 3 de la mañana. Ellas apagan su teléfono. Entonces hemos puesto un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden contactarnos en ese teléfono y ahí nosotros los dirigimos de acuerdo en el lugar en que vivan, porque tenemos psicólogas en varios lugares, en varios cantones, varias provincias. Entonces, depende de donde usted viva, nosotros le daríamos el teléfono de la psicóloga que la puede atender. Y también les podemos decir que ahí el Colegio de Psicólogos abrió una línea que es el 1322. Apúntenlo.
Para una emergencia, el 1322 es una línea que abrió el Colegio de Psicólogos para emergencias, que se están dando mucho en esta época. Yo espero haberles podido ayudar en algo de lo que he podido compartir. 1 hora es muy poquito tiempo para mí. Yo hablo hasta demasiado, inclusive cuando vamos a dar charlas a los colegios y a empresas también. Vamos a dar charlas a los muchachos. Pasamos, es 1 día, 2 días con ellos y es muy diferente a poder hablar, a tener que hablar 1 hora nada más por Zoom. Pero estamos a la orden y aquí está la iglesia también, la iglesia Génesis, que es un pastor muy especial, un grupo muy especial, lo recomiendo. Busquen al Señor. Yo soy un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en una vida que estaba totalmente destrozada, en el hueco más grande que se pueden ustedes imaginar. Yo sé lo que Jesús puede hacer. Así que muchísimas gracias. Bueno, vas a video. Jancita, no sé si me activas el video, por favor. Bueno, pues, mientras tanto, quiero verdaderamente agradecerle a doña Julia esta valiosa exposición que nos ha dado hoy, tremendo testimonio y revisar esos factores, como ella nos hablaba, que están ahí muchas veces y nosotros no nos damos cuenta. A veces decimos, y pienso que en esto doña Julia me apoyará, a veces decimos, eso no me va a pasar a mí, pero de pronto sí puede pasarnos, en cualquier momento, si nosotros estuviéramos preparados, creo que actuaríamos, pero nadie está preparado, nadie piensa que le va a suceder y creemos normal muchas veces o producto de la misma adolescencia del joven que no, que pues que reacciona o que actúa de alguna manera, pero sin embargo eh, no es normal. Entonces se encienden algunas luces de emergencia que tenemos que aprender a identificar y aprender a actuar rápidamente. Una situación, un joven cuando piensa tomar una decisión de estas, tenemos que estar muy rápido actuando porque a veces ya no hay tiempo. Me gustó mucho ahora que decía doña Julia también de la forma de trabajar. Muchas veces tenemos extremos o somos muy bravos y no escuchamos y no les permitimos manifestarse. O al contrario, más bien los jóvenes son los que llevan la dirección y entonces también eso es un riesgo. Yo creo que en este momento esta charla nos puede ayudar mucho, que hay jóvenes, aquí hay padres de familia, han habido muchas preguntas. Vamos a ver si hay algunas preguntas que no hayamos podido responder o comentarios, se los pasamos también a doña Julia para que de alguna manera hagamos llegar la respuesta. Ahí quedan la línea de teléfono, tanto de la fundación como la línea del Colegio de Psicólogos, la línea directa. Tienen en doña Julia una persona que sé que con mucho amor y como lo ha hecho todos estos más de 20 años, 25 años de manejar estos temas en conferencias, dado su propia experiencia, nos podrá ayudar, ¿verdad? Junto con todo ese equipo de trabajo también que ella tiene. Un segundo día impresionante, de verdad que bueno, las expectativas que fueron superadas, doña Julia, muchas gracias de todo corazón, mi hermana.
Gracias porque sé el esfuerzo que hiciste, y gracias porque sé que tuviste que moverte hasta acá, hasta Coronado, para poder estar con nosotros, pero Dios te va a compensar todo este esfuerzo. Ella totalmente, de una manera desinteresada, gratuita, está acá con nosotros, y muchas gracias, de verdad. Te queremos mucho, esperamos tenerte pronto una vez más, doña Julia, y poder también llevar esto a otros lugares. Aquí hay pastores que podemos aprovechar también, ¿verdad? Con doña Julia, pues algún tema. Aquí hay personas que tienen alguna influencia en algún grupo, pues también poder contactarla y poder desarrollar temas en empresas. Obviamente, pues también ella es parte de su trabajo, pero bueno, hay que bendecirla también. Mañana, si el Señor lo permite, tenemos la tercera y última charla. Va a estar a cargo del pastor César Hernández. El pastor César Hernández es un pastor de la Ciudad de México, un gran amigo mío, casado con otra gran amiga, Laura Landeros. El tema no está solo, mi familia sí cuenta, y también desarrollando un poco, hablando con él, el tema de la identidad, que hoy doña Julia lo tocó, y lo tocó de una manera increíblemente amplio, pero mañana también se va a fortalecer junto con lo de la familia. Recuerden, la familia es la que debe de abrigar a los jóvenes. Ellos tienen que sentir ese amor ahí adentro, no tienen que ir a buscarlo afuera. Y es el primer lugar donde un joven debe de recurrir. Si un joven no llega a la familia, sino que busca consejo, busca en otro lado, son señales, son factores también de riesgo. No sabemos qué les estarán aconsejando fuera de la casa. Pero mañana pues tendremos esa tercera charla a las 5 de la tarde, si el Señor lo permite, pues, estaremos ahí eh, con César Hernández. Y creo que ya no, Jancita y equipo allá técnico, pues estoy separado de ellos. No tenemos ahorita más preguntas. No sé si tienen algo ustedes que decir allá en parte técnica. Ahí está Nancy también, y Ronald, y Jancy, Isaías, está Mariana, hay un grupo ahí. Bendiciones. No, no tenemos ya preguntas, más bien sería la oración para cerrar. No sé si la vas a hacer o le decimos a doña Julia. No, digámosle a doña Julia que nos colabore con la oración. Ok. Bien, gracias, pastor. Creí que lo iba a hacer usted, pero le iba a decir a mi esposo, pero tampoco quiso, ¿no? Yo feliz de orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por la vida que nos has dado, Señor, a cada uno. Gracias por la cruz, Señor, gracias porque nos has justificado, Jesús, delante del Padre. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote que está siempre intercediendo por nosotros. Tenemos un Espíritu Santo que nos revela a Cristo. Estamos totalmente seguros, Señor, de que tú has tocado corazones en esta noche. Yo pongo delante de ti, Señor, a todas las personas que han estado conectadas a esta hora, en este momento. Señor, que sus corazones, Señor, sean para ti tierra fértil, donde tú puedas sembrar tu palabra. Que sean barro suave en tus manos, para que sean conformados a la imagen del Hijo. Gracias por esta iglesia, por esta congregación y por todas las congregaciones que en estos momentos, Señor, no nos podemos reunir para abrazarnos, para saludarnos y para compartir la vida de Cristo. Pero bueno, Señor, nos has dejado este instrumento que podemos por lo menos compartir lo que hemos vivido, lo que vivimos, lo que estamos, cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos, qué percibimos. Yo, Señor, espero tu venida. Espero, Señor, que tú vas a hacer algo con tu iglesia también. Es tu iglesia, Señor. Y todos nosotros somos parte de ti. Gracias, Jesús, por tu vida en nosotros, en nuestros hijos, nuestros adolescentes. Danos siempre palabras de sabiduría, Señor. Palabras de acompañamiento. Que podamos, Señor, y aprendamos a escuchar
a nuestros hijos, que podamos entender qué es lo que ellos sienten, qué perciben, qué es lo que creen de la vida, en qué están fundamentadas sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por el pastor y todo este equipo. Lo pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias por mi vida y por la vida de mi esposo, de mis hijos, nietos y ahora bisnietos. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias de todo corazón, de verdad, doña Julia, una vez más, y a todos pues, los que me han apoyado y están acá colaborándome. Gracias porque, pues, vuelvo a repetir, se cumplieron las expectativas. Saludamos a todos los pastores que vi por allí, a pastor Leonardo, el pastor Mauricio Arroyo, vi por ahí también al pastor César Hernández, y la pastora Teresa, que también vi por acá, es decir, a todos los que han estado allí, tal vez alguno, perdónenme que no lo he identificado, pero muchas gracias, nos vemos mañana, si el Señor lo permite, a las 5 de la tarde, en el nombre de Jesús. Mañana a las 5 de la tarde con el pastor César Hernández de México. Corra la voz, invite a otros que les guarden en el nombre de Jesús. Hasta luego.